Katherine Johnson y los viajes espaciales, Emily Warren y el puente de Brooklyn, Heidi Lamar y el wifi, Rachel Carson y la ecología, Annie Leibovitz y el retrato de una era. El talento femenino mejora el mundo gracias a las disciplinas STEAM y tú puedes formar parte de ellas. Las empresas de Asturias te esperan. Empezamos si os parece. Bueno, me presento, me llamo Leticia, trabajo en la Federación Asturiana de Empresarios y os presento también a Lidia. Ella trabaja en este caso en CETIC, que es un centro tecnológico que está en Gijón y que también tiene un centro en Villaviciosa. Bueno, ¿por qué estamos hoy aquí? Bueno, hoy estamos aquí porque vuestro instituto está participando este año en un proyecto que llamamos Más STEAM y cuyo objetivo es daros a conocer, informaros sobre qué posibilidades tenéis cuando tengáis que empezar a tomar decisiones de cara al futuro en vuestra formación, en este caso sobre los ámbitos científico y tecnológicos. Es decir, os vamos a contar qué posibilidades tenéis para estudiar pues, cuando terminéis la ESO y tengáis que decidir dar un paso más hacia bachiller o hacia la FP. ¿Qué opciones tenéis en el ámbito de las ingenierías, de las matemáticas, de las ciencias o de las tecnologías? ¿Y cómo lo hacemos? Una manera de hacerlo es con una actividad como la que vamos a desarrollar hoy aquí, en la que tenemos en este caso a una colaboradora como es Alejandra, que viene de la empresa EDP. Ella es ingeniera de minas y os va a contar un poco cómo ha sido su trayectoria, porque en un momento dado decidió estudiar lo que estudió, cómo eso le abrió las puertas a encontrar el trabajo que tiene hoy en día, y también os va a contar un poco para que conozcáis desde el ámbito de la ingeniería qué es lo que está haciendo en EDP. Y este proyecto, que se va a desarrollar a lo largo de todo el primer semestre de este año, hasta el mes de junio más o menos, además de estas actividades, como digo, este tipo de charlas donde traemos a profesionales que están en activo en empresas de Asturias, tenemos otra serie de actividades que luego os comentará Lidia dentro del proyecto y que vais a desarrollar. Y todo esto se hace gracias a todas estas empresas y entidades que tenemos aquí. Estos son los minutos de publicidad que tenemos que hacer, porque sin ellos no sería posible hacer este proyecto. En particular, como os decía, Alejandra viene de EDP y el Ayuntamiento de Siero, que es al que pertenece vuestro instituto, también está colaborando en la iniciativa. Bueno, yo por mi parte nada más. Le dejo ahora que Lidia os comente también un poquito más sobre el proyecto Más STEAM. Gracias, Leticia. Bueno, nada, por mi parte deciros que siempre es un placer venir a este centro. Ya llevamos viniendo pues unas cuantas veces y la verdad es que no sé por qué, pero se respira nada más entrar muy buen ambiente. Algunos ya nos conocemos porque habéis participado en otras acciones. Recordaros que este año, aparte de las masterclass que dan comienzo hoy con Alejandra, el proyecto incluye otras acciones, otras actividades. Una de ellas es el concurso de proyectos innovadores de base tecnológica. Y los que participéis en ese proyecto sabéis que vamos a hacer una selección que se va a ir a una final que se va a celebrar el 4 de junio en Oviedo, en el Espacio Circus, y que también los dos proyectos finalistas de cada centro tienen derecho a un mentoring en empresas, que es una experiencia muy importante porque podéis estar en una empresa, en un espacio real de trabajo y además con una mentora del ámbito STEAM que os va a acompañar en esa empresa y os va a contar cuál es su tarea o alguno de los proyectos que puede llevar a cabo. Es muy importante tener este tipo de experiencias para tener cuanta más información posible a la hora de elegir los estudios que vais a tener, y oportunidades como estas no se tienen todos los días. Entonces, yo sin más os voy a pasar ya a Alejandra a aprovechar su conocimiento, todo lo que os diga, y sabéis que podéis preguntarle, o sea que no os quedéis con ninguna duda en la cabeza, ¿de acuerdo? Alejandra, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias Lidia y Leticia
por esta introducción. Yo es la primera vez que estoy en este instituto, pero la verdad es que percibí lo mismo que comentaba ella, que se ve que la gente está interesada en hacer cosas nuevas y que eso siempre es de agradecer. A mí me gusta mucho participar en este tipo de actividades para poder hablar con gente como vosotros, de vuestra edad, porque claramente sois los miembros del futuro, en los que van a estar trabajando en empresas como estas y en otras pues dentro de poco tiempo. Entonces, creo que es bueno que sepáis, pues bueno, que conozcáis las experiencias de los que hemos estado hace algunos años, bastantes ya, porque el tiempo pasa y nos hacemos mayores. Vale. ¿Esto se supone que está funcionando? Sí, vale. Vale, intento hablar un poco más alto. Os decía que estoy muy contenta de venir a hacer estas participaciones con gente como vosotros, porque sois los que vienen en el futuro y tenéis, yo creo que las experiencias de los que hemos estado en vuestra posición, dudando de qué voy a hacer cuando tenga que elegir, quiero estudiar, todos hemos pasado por ahí. Yo, pues desde luego que la primera, como os decían ellas, yo soy ingeniero de minas y para nada tenía claro cuando tuve que decidirme sobre qué quería estudiar. Sí que desde que era bastante jovencita me gustaba más la parte técnica, pues las matemáticas o la física, pero tampoco os penséis que lo tenía del todo claro. Cuando llegó el momento, bueno, pues empecé a estudiar ingeniería sin tener del todo claro que aquello era lo mío. También os digo la verdad. La carrera no es fácil, te requiere dedicarle horas, pero bueno, según iba avanzando y estudiando, iba gustándome cada vez más. Empecé a trabajar en EDP hace ya 25 años. Yo tengo hijos de vuestras edades, o sea que ya soy un poquito mayor, y bueno, pues empecé allí como becaria, que es probablemente, pues a lo mejor una de las maneras que vosotros tenéis para empezar a trabajar en una empresa. A lo largo de estos 25 años, pues bueno, he ido ocupando un montón de posiciones diferentes hasta llegar a la que tengo ahora, que es una posición de alta dirección, en la que soy la directora de la operación, el mantenimiento, la construcción y los centros de control, que ahora os explicaré un poco lo que es dentro de la empresa. Desde luego el trabajo no puedo hacerlo yo sola, tengo un equipo pues grande de personas que trabajan conmigo, pues 270 personas en diferentes posiciones, haciendo las diferentes cosas que ahora vamos a ver. Y bueno, de lo que quería hablaros hoy es un poco en qué consiste el sector eléctrico y un poco de lo que es la transición energética, que seguramente habéis estado oyendo hablar de ello, pues no sé, en las noticias o en algún, pues en general, porque ahora hablamos mucho de ello porque estamos en un momento en el que la forma en la que entendíamos la energía y cómo nos llegaba la electricidad a casa, pues es diferente. Mi labor básicamente en EDP es asegurarme que cuando vosotros llegáis a casa y le dais el interruptor de la luz, pues salga la luz, ¿no? Como cuando estamos aquí. Es asegurarme de que las redes funcionan adecuadamente. Entonces, bueno, ¿qué es el sistema eléctrico? Yo creo que esto en alguna asignatura os lo han explicado, pero vamos a hacer un repaso súper rápido por ello. Tenemos, por un lado, lo que veis a la izquierda en azul, si veis abajo, es la energía se genera. Esa energía, cuando se genera de diferentes maneras, con diferentes materias primas, digamos, ¿no? Pueden ser las que había antiguamente, eran térmicas, ahora tenemos los parques eólicos, plantas fotovoltaicas, ese tipo de formas de generar. Esa energía, cuando se produce, de momento no tenemos todavía la capacidad de almacenarla. Digo de momento porque sí que se está avanzando mucho en los últimos años para que en el corto plazo sí que podamos almacenar esa energía, pero a día de hoy no es posible. Entonces, según se genera, hay que transportarla hacia los lugares donde se va a consumir. Entonces, esta parte que tenéis aquí en gris es la red de muy alta tensión. Son las redes que veis cuando, pues en la calle, cuando vais hacia Madrid, esas redes enormes que se ven por Castilla, esas son redes de transporte y ahí, cuanto más alta es la tensión, menos pérdidas hay, entonces digamos que es como una autopista grande. Y cuando nos pasamos aquí a esta parte, que es donde yo trabajo, en las redes de distribución, es como si de la autopista te sales a las carreteras secundarias más pequeñas. Vamos bajando el nivel de la tensión de la energía para conseguir llevarla a los puntos de consumo, a vuestras casas, a las empresas. Y en esta parte, esta es la que hago yo. Y una vez que la energía ya está en vuestra casa, ya se enciende la luz, están los comercializadores, que son como si dijéramos la tienda que le vende a vuestros padres en este caso, o los que pagan por esa electricidad que consumen, ¿vale?
Esto es un poco la línea completa de lo que es el sistema eléctrico. En el pasado teníamos el esquema de la izquierda. Esto era todo como muy lineal, lo que os acabo de explicar. Genero, transporto y me llega a las casas de la gente. Ahora es un poco diferente porque en los últimos años, alrededor de hace 20 años, se comenzó a tener ya mucha energía renovable conectada a las redes de distribución y de transporte. Eso significa que las redes ya no solo demandan energía, sino que hay muchos sitios, muchos puntos donde se está inyectando. Estamos generando y estamos consumiendo. Y además estamos empezando a hacer eso. Antes era como muy centralizado, ¿no? Teníamos la generación en un punto concreto y desde ahí la repartíamos. Ahora ya no. Ahora tenemos generación en diferentes puntos, porque sabéis que tenemos también las fotovoltaicas que instalamos en los tejados de las casas, en los techos de los edificios. Digamos que eso está descentralizado e integrado pues en las ciudades y en sitios menos alejados de donde estaban los consumos, que era donde estaba antes la generación. Además de eso, ¿qué está ocurriendo? Que las materias primas que utilizamos para generar, las que utilizábamos antiguamente, que procedían de combustibles fósiles, pues emiten carbón principalmente, incluso también el gas, emiten muchas emisiones de CO2 a la atmósfera, y eso sabéis que es, bueno, pues perjudicial para el medio ambiente, y es lo que es una de las causas de que se produzca el cambio climático. Entonces ahora estamos en enero, en febrero, tenemos pues mucho calor, ¿no? Habéis visto que hay pues muchos desastres naturales inesperados, que muchos de ellos proceden vienen por ese motivo. Entonces, ¿qué estamos haciendo en los últimos tiempos? Pues eliminar esa generación térmica que consistía en quemar carbón, básicamente. Las centrales térmicas ya están todas o cerradas o en proceso de cierre en España, y estamos desarrollando pues energías renovables. Ya os digo, desde hace 20 años se lleva conectando pues mucha potencia eólica a la red, y ahora se está trabajando también intensivamente en sustituir en los lugares, en los emplazamientos donde estaban las centrales que quemaban carbón, se están instalando pues plantas de hidrógeno verde, que bueno, es lo que probablemente, si ahora escucháis el telediario, miráis en la prensa, es lo que las empresas están intentando desarrollar para sustituir eso. Entonces nos pasamos, la transición energética al final es esto, es cómo poder seguir disfrutando de los beneficios y las ventajas que tiene tener pues electricidad para estudiar, para conectar la Play, para todas esas cosas que vale. Es que la sala es grande y el micrófono no tiene mucho. Vale. Vale, perfecto. Bueno, intento un pelín más alto. Os decía que la transición energética realmente es esto, es intentar disfrutar de las ventajas que nos da tener electricidad, pero evitando las desventajas que son contaminar el medio ambiente. En este contexto también, esta transición lleva consigo que ya sabéis que ahora hay muchos coches que son eléctricos, ¿no? Esto distorsiona un poco, esto no existía hace 10, hace 20, hace X años no existía. Ahora sí. Entonces, cuando nos vamos a la derecha, tenemos una especie de sistema que en vez de ser digamos transversal, pues tiene diferentes ramificaciones. Eso es complicado para las personas que gestionan pues el sistema. Es más difícil pues gestionar las redes de distribución, las líneas, pues para llegar a todas esas, a cubrir todos esos agujeros. Digamos que las líneas eléctricas se han convertido pues en eje transversal de esa transición energética. Sí. En la ley que hemos causado anteriormente con los medios, los nuevos serán capaces de radicalizar el daño causado. Bueno, así tan directo probablemente no, pero para empezar somos capaces de dejar de producir el daño, y bueno, la naturaleza es sabia y poco a poco pues va recomponiéndose. Sí que empleamos mecanismos, por ejemplo, plantar árboles para compensar las emisiones de CO2. Hay ciertas medidas que se emplean por parte de las empresas para compensar esos daños, pero desde luego solo con eso no vamos a conseguir compensarlos. El punto, digamos, el punto de partida es dejar de producir ese daño, ¿no? Es como cuando algo te está haciendo daño en el brazo, hasta que no pues, te quitas la espina que te estaba haciendo el daño, pues no empiezas a mejorar, ¿no? Pues esto es un poco parecido, ¿vale?
Entonces, lo que os decía, las líneas eléctricas son como el eje transversal de esa transición energética, porque lo que estamos haciendo es electrificando la economía y la sociedad. ¿Vale? Aquí os pongo un ejemplo. Aquí, esto que tenéis aquí, pues es un parque eólico. No sé si en alguna ocasión habéis tenido ocasión de visitar alguno o ver alguno pues son grandes extensiones en lugares donde hay mucho viento y los aerogeneradores pues son muy altos, pues pueden echar 20 metros. Son, bueno, pues instalaciones que si alguna tenéis oportunidad de visitar, son muy interesantes. Y esto de aquí arriba, que es esta foto de aquí, esta sería una central térmica de las que os acabo de hablar. En este caso es una que tiene EDP en Aboño, que está en Gijón, y esta especie de caseta que veis aquí es la recreación de la planta de hidrógeno verde que se va a instalar en el lugar donde ahora está la central térmica. La central térmica se va a cerrar, con lo cual vamos a dejar de emitir esas emisiones de CO2 y vamos a fabricar ese hidrógeno. Con eso lo que se consigue, además de evitar el daño para el medio ambiente, es que esas zonas no pierdan los recursos económicos que tenían cuando tenían la central térmica. Digamos que son medidas de compensación también para la sociedad y las personas que viven en ese entorno y viven de esas centrales. Entonces, bueno, ya hemos visto que las redes eléctricas van siendo cada vez más importantes por estos motivos que os digo. Estas franjas de colores que veis aquí en el mapa son las zonas de España donde está EDP, donde tenemos redes de distribución. Pues ya veis que es Asturias, Cantabria, el norte de Castilla y León y Galicia. Y sobre esas redes de distribución, como veis que ocupan mucho espacio, hay muchísimos kilómetros. Son alrededor de 50.000 kilómetros los kilómetros de red que gestiono yo desde EDP. Entonces, eso pues lo hacemos desde un despacho de control, porque tenemos toda esa red, tiene dispositivos con los que desde este centro de control podemos telemandarla, es decir, podemos abrirla, cerrarla, podemos hacer actuaciones sobre ella, sobre las instalaciones de alta tensión, de media tensión y de baja tensión, que son las que llegan a vuestras casas. Por eso tenemos estos despachos donde trabajan principalmente pues, ingenieros. Trabajan siempre 24/7, es decir, están mañana, tarde y noche, para atender pues, las incidencias, las averías que se puedan producir en la red o para hacer trabajos planificados sobre ella, ¿vale? Porque las redes están en tensión, digamos que entrañan un riesgo, es muy peligroso. Si tenemos un contacto con esas redes en tensión, pues podemos sufrir muchos daños e incluso la muerte. Entonces, cuando tenemos que trabajar sobre esas redes, quitamos la tensión y eso se hace desde aquí, desde este centro de control. Esta es una foto de unas líneas eléctricas de EDP, pues en una zona cualquiera de la red. Entonces, parte de las labores que yo hago en EDP es construir esas líneas. Como os decía antes, tengo un equipo de personas pues, que lógicamente ayudan a hacer ese trabajo. Una vez que las líneas están construidas, pues hay que mantenerlas, claro, mantenerlas para que no tengan averías. ¿Y cómo hacemos ese mantenimiento? Pues antiguamente recorríamos con personal a pie, pues pasábamos en coche o en estas zonas que son muy amplias, se podía llegar en coche, en otras no y había que ir a pie. A día de hoy ya no lo hacemos así. Desde el año 2018 utilizamos helicópteros con diferentes metodologías para identificar los defectos, digamos que es un mantenimiento preventivo, para identificar los defectos que pueden tener las redes y una vez que los identificamos, posteriormente pues vamos y los reparamos. Entonces, veis que el helicóptero va pasando, volamos al año más o menos 3.500 kilómetros y esas fotos que recuperamos, que salen del helicóptero, el helicóptero pasa y va haciendo fotos sin parar. Esas fotos después hay que analizarlas y ahí es donde identificamos si hay algún defecto o no. En los últimos 2 años llevamos, os he puesto aquí la foto esta del dron porque nuestra intención, ahora ya estamos haciendo pruebas para empezar a hacer este trabajo de hacer las inspecciones en lugar de con un helicóptero directamente con un dron. Hemos hecho pruebas, la verdad es que salen bien, los costes son más bajos y la calidad de las fotos, como puedes acercarte más con el dron a las líneas, pues es mejor.
Este sería uno de los drones que ya estamos utilizando en las redes de Portugal, donde también está EDP. A ver, antes de pasar ahí, me quedo aquí un momento. Actualmente estamos analizando o viendo cómo esas fotos que hacemos con el helicóptero ahora mismo son revisadas por personas. Pues son ingenieros principalmente los que hacen los que trabajan con la definición de dónde tiene que ir el helicóptero y los que analizan las fotos. Ahora lo que estamos ya buscando es la forma de ver cómo ese análisis de las fotos se pueden hacer mediante inteligencia artificial, y hemos creado unos algoritmos que lo primero lo que hacen es identificar, porque ahora mismo el helicóptero hace fotos a todo lo que pilla, cosas con defectos y cosas que no las tienen. Les hemos enseñado a esos algoritmos cómo poder identificar cuando hay un defecto y hacer la foto cuando sí lo hay, y no hacerla cuando no lo hay en una parte de la red. Y además cómo buscar de forma también inteligente hacer el análisis de qué defectos son más críticos o más importantes y cuáles son menos. Eso llevamos pues los 2 últimos años trabajando en ver cómo podemos hacerlo de esa manera. Este tipo de trabajos para estos proyectos los desarrollan ya no ingenieros. A ver, también participan, pero principalmente para eso utilizamos los perfiles de físicos, de matemáticos, este tipo de ingenieros informáticos, ese tipo de perfiles que antes no teníamos en nuestras empresas, eran principalmente ingenieros. Ahora sí que ya necesitamos estos perfiles de gente, ¿vale? Este es el dron que os contaba. Este es otro robot, porque lo que estamos haciendo es transformar las redes en inteligentes, de manera que tengan muchos sensores que nos avisen de todo lo que les pasa. Pues si tienen un transformador le falta aceite, pues te manda una señal diciendo que está bajo de aceite. Tenemos sensores en todas partes ya en la red, y luego esas señales hay que recogerlas, hay que gestionarlas. Entonces, para esto también utilizamos los perfiles de personas pues de estas carreras que os digo, físicos, matemáticos, etcétera. En este caso os ponía este ejemplo porque yo creo que tenía un vídeo, pero al cambiarlo de ordenador creo que no va a funcionar. Este es un robot que se mueve. Esto es una subestación, digamos que es el lugar donde se hace la transformación de una tensión más alta a una más baja. Y suelen estar en lugares alejados. Para hacer la revisión en esas subestaciones ahora tenemos que enviar personas. Enviar personas a campo, pues bueno, es costoso porque necesitas tener a las personas y además, bueno, tiene un coste económico. Y ya sabéis que en las empresas también es importante encontrar eficiencias de dinero y hacer las cosas de forma más barata cada vez, ¿no? Entonces, hemos encontrado la alternativa de que si diseñamos estos robots, ellos son capaces de salir, los programamos para que son como una especie de perritos, están metidos en una caseta que es donde se cargan, salen con la programación que les hemos hecho en unos momentos determinados, recorren todos esos espacios que veis ahí y lo que identifican, pues tiene una cámara que van mirando y lo que identifican, pues nos lo mandan a nuestro sistema de control, el que habéis visto al principio del todo, el centro de control, donde está gente las 24 horas del día. Esta es una muestra, pero como os digo, tenemos dispositivos y sensores ya desplegados por toda la red, porque eso es lo que las hace inteligentes, ¿no? Habréis oído que son las redes inteligentes, pues bueno, es eso, es la red de toda la vida, pero con más sensores. Ah, mira, pues sí que sale. Pues de estos robots tenemos ya 20 repartidos en total tenemos 250 subestaciones, pues ya tenemos 20 robots que nos evitan tener que salir a hacer ese trabajo que veíais ahí.
Pero bueno, también pese a que hagas mantenimiento preventivo y bueno, pues procures tener las redes en muy buen estado, pues a veces la climatología es adversa, pues hay tormentas, hay nieve, como veis, y las cosas también se rompen, ¿vale? Entonces, bueno, esto nos pasa a veces. Estos son fotos de un temporal de agua y nieve que vino en enero del año pasado. Pues por suerte o por desgracia, no sé muy bien si es por suerte o desgracia, cada vez tenemos menos temporales de este tipo, pero bueno, sí que de vez en cuando los hay. Y en las zonas en las que nosotros estamos presentes, en el norte de España, pues son zonas muy montañosas y bueno, pues esto ocurre. Para hacer esto, digamos que para construir las redes, que es la foto que os ponía al principio, ¿no? Y para hacer estas reparaciones tenemos equipos de personas, tanto internos como hay ciertos trabajos que los hacemos a través de empresas colaboradoras y los perfiles de personas que necesitamos y que la verdad os digo que nos cuesta bastante encontrar son personas de las que hacen módulos de FP de grado superior. Hay diferentes especialidades y la verdad es que casi todas las especialidades para nosotros serían válidas. Y es difícil, yo os lo digo porque pues estamos ahora metidos en procesos de selección para contratar personas de estos perfiles y la verdad es que es muy, muy difícil de encontrar para nosotros. Es quizás más sencillo a veces encontrar a ingenieros o matemáticos que encontrar a estas personas con perfil de FP. Son por... Pues mira, de electrónica, de automatización, de electricidad, para nuestra empresa de ese tipo. Pero en general me consta que para todas las empresas es importante encontrar estos perfiles. Para nosotros, todos los que están relacionados con electricidad, electrónica, automatización, redes eléctricas, yo creo que hay alguno incluso de energías renovables, ese tipo de cosas, para lo que nosotros necesitamos. Entonces, bueno, como veis, no todo es estar haciendo pilotos con drones y con robots y tal, sino que estas cosas también pasan, ¿no? Para mostrar lo que es más bonito y lo que es menos. Y todo esto, como os decía, pues bueno, lo hacemos con mucho trabajo en equipo. Para esto, yo os decía que llevo 25 años, trabajo en equipo de gente de campo, que serían los perfiles más relacionados con la FP, de los que hablábamos ahora, y bueno, luego también pues con gente de oficina que se reúnen en grupos, que se juntan para celebrar las cosas, que eso también es importante, ¿no? Esta parte de aquí de la izquierda es un evento que hemos celebrado hace poco en EDP, en la que hemos estado hablando durante una semana de la inteligencia artificial y de los datos, que ahora es pues pues es muy importante para todas las empresas. Y es clave además que los equipos sean diversos. Bueno, esta foto que he encontrado es chico, chica, pero es diversos en todos los sentidos, diversos en cuanto a la formación que tengan las personas, respecto a la edad, respecto al género, respecto a todo. Es bueno respecto a los diferentes puntos de vista, porque cuanto más diverso sea un equipo, pues mejores resultados saca. Eso, vamos, os constato que es de esa manera. Y bueno, pues para trabajar en equipo, pues bueno, hay que tener pues un poco de ponerse en la posición de empatía, que supongo que os cuentan esas cosas, esas soft skills que llamamos, mal llamadas soft skills además, porque son soft skills como capacidad blanda, ¿no? Que a veces parece que lo blando es menos importante que lo hard, que es pues, la formación que obtengo cuando estudio ingeniería, cuando estudio matemáticas, y esto soft es difícil también de cultivar. Hay algunas de esas capacidades con las que la gente nace, pero en general se pueden trabajar. Pues la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de ser abierto, pues como os decía, a que hay otras personas que tienen otras formas de pensar diferentes de las nuestras y que eso aporta al conjunto pues mucho. ¿Qué otras capacidades? Ser capaz de adaptarte a los cambios en las empresas? Pues fijaos, yo os he dicho que llevo 25 años trabajando en EDP, pero no siempre EDP ha sido la propietaria del lugar donde yo estaba. He cambiado 5 veces de propietarios. Primero pues teníamos unos propietarios españoles, luego unos italianos, luego alemanes, luego unos australianos y ahora unos portugueses que son EDP. Entonces, durante todo este periplo de cambios en los 25 años, pues ni os voy a contar la cantidad de cambios a las que me he tenido que adaptar. Bueno, yo y todos los equipos que trabajan conmigo. Entonces, es importante eso, no estar anclados en los paradigmas. Son creencias que nosotros tenemos de cuando somos pequeños, en nuestra educación o cosas internas de la persona.
y a veces estamos anclados en ese paradigma, esa forma de entender las cosas que yo tengo y nos cuesta ponernos cambiarlos, ¿no? Cambiar y pensar que hay otras maneras diferentes de hacer las cosas. Entonces, esas son capacidades también importantes, pues ser resilientes, que es un poco parecido, es un poco lo mismo, ¿no? Cómo me voy adaptando a que los cambios van ocurriendo y yo no sufra daños y el trabajo que hago pues pueda seguir desarrollándolo aunque las condiciones sean otras. Y pues no sé, yo creo que he hablado yo mucho y no os he dado opción a vosotros a que hagáis ninguna pregunta. No sé si os ha resultado de interés o tenéis dudas o... Sí. Sí. Sí, bueno, cuando hay un viento excesivo, ellos tienen unos sensores de estos, como los que os comentaba antes, porque se pueden romper. Las aspas del molino aguantan hasta una velocidad determinada. Cuando la velocidad es demasiado elevada, están preparados para parar por ese motivo. O sea que ya sabes que el exceso, tanto el defecto como el exceso es malo, y en este caso con el viento es igual, es por eso. Sí. Bueno, me llama la atención de las centrales de hidrógeno verde de las que hablaste al principio, porque yo llevo mucho tiempo escuchando sobre estas centrales y quería saber si es un futuro muy cercano, en plan, más o menos cuántos años deberían estar abiertas y funcionando estas centrales, porque lo hice yo oyéndolo mucho tiempo y me gustaría saber si es un futuro que ya podemos ver cercano. Bueno, pues desde luego el corto plazo no es el medio plazo, digamos. Estamos hablando de medio plazo, pues ponle 5 años o así. Ahora mismo esa que yo os enseñaba ahí, que es la de EDP, está todavía en proceso de conseguir autorizaciones para su funcionamiento. Pues para instalar esas centrales hay que, bueno, pues recabar un montón de permisos, autorizaciones administrativas de los diferentes organismos, del ministerio, y además de eso hay que gestionar cómo lo que van a generar se vierte a la red. Entonces, esas cosas llevan su tiempo y pues esta que yo os mostraba de EDP lleva ya pues 2 años. De hecho, hay un equipo específico de personas que hace 2 años las dedicaron a hacer eso. Y ya te digo que todavía, pues de hecho, esta pregunta que haces, hace muy poco tiempo yo estuve hablando con el responsable del equipo de hidrógeno verde y le preguntaba, oye, pero ¿y cuándo? Y dice, como mínimo antes de 5 años yo no voy a ver el fruto del trabajo que estoy haciendo desde hace 2. O sea que sí que lo vamos a ver, vosotros que sois muy jóvenes desde luego que sí, pero desde luego no va a ser mañana. Lo que es mañana y lo que es ya, pues son los parques eólicos, incluso vamos a ver probablemente antes las baterías de almacenamiento que las plantas de hidrógeno verde. Pero bueno, sí, en el medio plazo, que bueno, quizás 5 años para vosotros igual es largo plazo. No sé yo No, 5 años me parece bastante poco tiempo, porque yo escuchando esto, desde pequeño escuchando coches potenciados por hidrógeno y cosas por el estilo, claro, desde hace mucho tiempo, entonces realmente parece que está relativamente cerca, y está bien que se pueda sustituir las energías no renovables que utilizamos ahora mismo por el hidrógeno, que es muy potente y además y es limpio. Claro, sí. Yo me quedé antes con lo que dijiste, de estos puntos en los que se transformaba de alta tensión a tensión media, que solían estar más alejados de la gente. ¿Cómo se consigue transformar tanta tensión? Bueno, pues ¿habéis visto por dónde pasaba el robot? Esa es una parte de una subestación. Hay unos transformadores muy grandes. Transformadores son unas máquinas donde la tensión, los cables entran a una tensión más alta y allí hay unas relaciones de transformación, unas bobinas internas, una serie de componentes de ese transformador y consiguen salir a una tensión más baja. Esta que veis aquí en el vídeo es una subestación y eso se hace para pasar de muy alta tensión a la media. Pero luego además, para pasar a la tensión que llega a vuestras casas, que es la baja, veréis, pues no sé si por aquí se ve alguno cerca del instituto, pero unas casetas más pequeñas que normalmente ponen fuera un número, pues suelen poner EDP, CT,
son centros de transformación que llevan también unos transformadores como esos de la subestación, pero más pequeñitos, donde llega la media tensión y sale directamente la baja tensión, que es la que tiene menos de 1 kilovoltio y es la que llega a vuestra casa. Son unos cables negros que podéis ver pues, en postes normalmente, a veces en subterráneos. Esa es pues se hace de esa manera, con esas máquinas que se llaman transformadores. Con la propia tensión, o sea, con la propia resistencia del cable no se bajaría ya la tensión. No. ¿A qué te refieres con la resistencia del cable? O sea, esto lo de la oposición que ejerce al paso de electricidad. No, a eso lo llamamos pérdidas. Es lo que os decía al principio, que por eso se transporta a tensión muy alta, porque cuanto más alta es la tensión, menos pérdidas, llamamos pérdidas técnicas, es las que por las propias características del material pierdes, ¿no? Lo que pierdes por el camino. Cuanto más alta es la tensión, pierdes menos. Cuando es más baja, por eso para llegar a las casas es, digamos, la última milla, lo que llegas en baja tensión, porque es lo que produce más pérdidas. Eso lo llamamos pérdidas, pero no se produce esa transformación. Se queda la tensión en la que está, lo que pasa que te llega, es como si vas con un cubo, con agua y vas perdiendo agua por el camino. Eso es lo que tú dices que... Sí. Para arreglar y revisar los cables de tensión, los estáis automatizando, entonces estáis utilizando electricidad para mejorar la producción de electricidad. ¿Cómo reguláis el uso de electricidad para producirla y que no suponga un gasto al intentar automatizarlo todo lo máximo posible? Bueno, cuando decimos automatizar es que instalamos sensores que tienen que se comunican, digamos, pues por fibra, pues como la fibra que os llega a casa cuando conectáis la tele, y por telecomunicaciones, por GPRS, son ese tipo de sensores. No funcionan, tienen unas baterías internas, pero no funcionan con electricidad. O sea, digamos que lo más parecido a lo que tú dices es la fibra que nosotros llevamos por nuestras redes y que les consigue alimentar, pero no los cargamos de electricidad no es automatizar desde ese punto de vista. Automatizar llamamos a hacer algo que no lo tienen que hacer las personas. Antiguamente, cuando no teníamos esos sensores, era alguien, o esos interruptores, era alguien el que tenía que salir y hacerlo. Entonces llamamos automatizar a cuando la persona ya no sale. Sí. Una cosa, mencionaste sobre la energía que va muy rápida, que no se puede almacenar de ninguna manera. ¿Por qué no podríamos hacer eso? En plan, va de una forma muy rápida, es producida y va en dirección a donde sea necesario en este caso. ¿No habría ningún medio de poder almacenarla? Sí, ahora estamos trabajando en el desarrollo de baterías. Las baterías son como las pilas que ponéis en los mandos de la Play y estas cosas, pero en plan como enorme. Entonces, ha sido, pues se lleva mucho tiempo, es como lo que decía tu compañera. Llevamos oyendo hablar de el desarrollo de la tecnología de las baterías, yo, no sé, 10, 15 años. Y es difícil, pero sí, ahora ya hay algunas. Nosotros, de hecho, tenemos instaladas algunas, no os lo había dicho, pero bueno, ya que lo comentas, tenemos instaladas algunas en zonas donde hay una climatología, digamos, están en zonas escarpadas, con difícil acceso, y solo tienen una línea que las alimenta. Entonces, llegar allí en caso de avería te lleva horas, ¿no? Mandar un coche con un agente. En esos lugares no tenemos muchas de estas todavía, solo tenemos, que yo recuerde, 6. Tenemos 6. Entonces, cuando se produce una avería y se corta el suministro, la batería entra y está durante, bueno, pues depende de la capacidad de la que la hayas instalado, pero puede estar las 3 o 4 horas que se puede tardar luego en llegar a reparar lo que se haya producido. O sea que eso ya lo tenemos, sí. Y eso también un poco. Sí que nos llevan hablando muchísimo tiempo, desde que somos niños pequeños, ya que estamos en esa era tecnológica radical. Una cosa en la que sí tengo curiosidad, ¿este tipo de proyectos tienen fecha? Es decir, ¿están fechados? ¿Lo ve usted como futuro próximo? ¿Lo ve como que van a tardar más? ¿Los de baterías? Sí, esos van a ser más. Generalmente estos proyectos que nos están sonando últimamente, ya sea tipo de baterías, tipo de que van a cambiar zonas, que lo van a hacer más sostenible, que lo van a... Bueno, sí, la sostenibilidad ya es un hecho, ya, porque lo preguntabais antes, si no dejamos
si no nos hacemos más sostenibles y empezamos a hacer las cosas de una manera que cuide más, no solo el medio ambiente, que la sostenibilidad no es solo el medio ambiente, ¿no? Si no hacemos eso, no vamos a dejar de producir el daño que estábamos creando y no vamos a poder, digamos, hacer que la Tierra dure otros miles de años más. Entonces, sí que son un hecho ya. Hay muchos de los proyectos, por ejemplo, el coche eléctrico. Llevamos oyendo hablar del coche eléctrico 20 años. Todavía el porcentaje de coches eléctricos que tenemos en España, en Europa, pues hay un porcentaje un poco más alto. En España es muy bajo todavía. Eso depende, ¿sabes? Al final también de cosas económicas, de las políticas económicas que se aplican en los sitios. Pero como tecnologías y como cosas o como proyectos que son viables, sí, todos esos ya lo son. Las baterías, el hidrógeno está un poco más atrás, el coche eléctrico, pues también ya tenemos coches con baterías que tienen una autonomía en kilómetros bastante grande. O sea que sí, eso de lo que oís hablar, sí, vosotros sois muy jóvenes y desde luego que en poco tiempo lo vais a poder tener. ¿Cuál, en energía, por ejemplo, cuál sería mejor? Perdón. En energía, por ejemplo, ¿cuál sería mejor, la energía verde o la energía nuclear? Bueno, pues mira, la energía nuclear es que la dificultad que tiene son los residuos que emite, ¿sabes? Porque realmente en el momento en el que está generando no produce emisiones a la atmósfera de CO2 como las térmicas o como las centrales de gas. Sin embargo, gestionar esos residuos, pues bueno, es peligroso porque son radiactivos. Entonces, hay que llevarlos a cementerios nucleares. En España pues tenemos varios distribuidos por diferentes puntos y el problema que tienen es que la radiactividad les dura durante cientos de años. Entonces, bueno, tienen ese peligro. Sin embargo, esto es como si comparas pues un accidente bueno, y también lo que ocurre es que si hay un accidente en una central nuclear, pues bueno, se produce, a lo mejor a todos os suena Chernobyl, que además había una peli por ahí, o sea que sabéis lo que puede ocurrir con eso. Pero esto es como si comparas un accidente de coche con uno de avión. Pues uno de avión se produce, es menos probable que se produzca, o se produce en menos ocasiones, y sin embargo los de coche se producen todos los días. Entonces esto es un poco lo mismo. El CO2 de las térmicas lo estábamos emitiendo todos los días y las nucleares tienen bueno, pues ese problema, ¿no? Sin embargo, las verdes, que es lo que tú preguntabas, en su construcción también emitimos CO2. Tampoco es hacer las placas de fotovoltaicas, por ejemplo, que llevan silicio, tienen, bueno, pues tienen parte de su proceso también es contaminante. Entonces, si solo consideramos el momento en el que estamos produciendo lo que emite, pues bueno, las verdes son totalmente verdes, pero si consideras toda la cadena de producción completa, pues también tienen sus cosas menos limpias. Entonces, si la nuclear la metes ahí en esa ecuación, no sale tan mal parada, la verdad. Lo que pasa que, bueno, desde el punto de vista político, pues, por ejemplo, en España hemos decidido ya hace muchos años no apostar por esa energía, cuando, sin embargo, en Francia, pues sí que apuestan por las energías nucleares y tienen, pues, casi toda su mix de producción basado en eso. ¿Crees que los coches eléctricos son todo cosas buenas? Porque, por ejemplo, en Francia, no sé el motivo, pero creo que los prohibieron, o sea, que no dejan tener un coche eléctrico. Uy, pues no sé, lo de que en Francia los habían prohibido no sé, no lo sabía, no. Pero, a ver, es un poco lo que le estaba explicando a tu compañero. No tienen emisiones cuando estás utilizándolo, pero en su proceso de producción sí que también tienen son contaminantes y todavía no sabemos cómo va a ser la forma de reciclar las baterías cuando sea una forma de movilidad tan extendida. No sabemos cómo vamos a hacer con esos residuos ni cómo los vamos a gestionar en el futuro. O sea que todo tiene sus pros y sus contras. Así que, bueno, pues el coche eléctrico desde luego es algo positivo y es a lo que estamos tendiendo, pero bueno, también tiene esas dificultades. No sé, lo de Francia eso me lo miraré porque no sabía que allí hubieran prohibido nada de eso. ¿Y crees que cuando salga el coche de hidrógeno tendrá más, no sé, más
llama de la gente que el coche eléctrico? Pues eso dependerá de cómo sean capaces de diseñarle la duración o, digamos, la batería, la autonomía que tengas para andar en él. El mayor problema que tienen ahora los coches eléctricos es ese, que tú necesitas planificarte con un coche eléctrico mucho, pues cuándo la cargo, cuánto voy a recorrer, y pues cuando desarrollen coches de hidrógeno pues será un poco parecido. Ahora mismo con el combustible fósil tú tienes gasolineras por todas partes y no tienes que pensar en esa planificación. A la gente planificarse le cuesta. Entonces dependerá de cómo sean capaces de hacer su autonomía. Hablo aquí. Vale. Perdón. Ahora mismo sabemos que los precios de todo están muy altos, sobre todo los combustibles. ¿Cuánto cuestan estas energías? En plan, si sustituimos, por ejemplo, en el tema de los coches, la gasolina o la electricidad generada en centrales térmicas, por ejemplo, por estos combustibles de hidrógeno o otros combustibles verdes, bajaría el precio de los combustibles o de las energías, bajaría el precio de la electricidad en las casas, y entonces además en el medio además del impacto positivo en el medio ambiente, tendría también un impacto económico positivo para las familias. Hombre, la lógica dice eso. Con inmediatez, si empezáramos a tener esas energías, no ocurriría, porque las fórmulas con las que se calculan los precios de la electricidad son muy complicadas y tienen en cuenta muchos factores que habría que cambiar y que desde luego se cambiarán si llegamos a disponer de esas energías, pero digamos que a día de hoy están hechas esas fórmulas y esos cálculos para que es que esto además es del año pasado. El año pasado hemos tenido que volver a poner a funcionar las térmicas, que ya estaban en proceso de cierre, porque recordaréis que el año pasado subió el precio de la electricidad muchísimo. Entonces, para compensar eso, empezaron a ponerse a funcionar térmicas que ya tenían fecha de cierre, que los trabajadores que ya ni estaban en las centrales. Entonces, por tal como está diseñada la fórmula de cálculo del pool eléctrico y el mercado intradiario y el diario y un montón de cosas que lo rodean, al final era a un eólico que entraba a producir, le pagaban, digamos que se le paga al último que entra el precio del más caro que está. Es que es una cosa un poco complicada de explicar. Entonces, mientras la fórmula siga siendo así, pues no va a tener ese efecto que tú dices. Pero, lógicamente, esos cálculos, es que esto va mucho más allá, entonces entran factores políticos y... Debe cambiar la fórmula entera. Sí, hay que cambiar la fórmula entera. Para tratar de los combustibles, de las energías no renovables a las renovables, había que cambiar la fórmula entera. Todito. Entonces es todo mucho más complicado lo que parece, ¿no? Sí, pero bueno, eso desde luego se puede hacer, claro. ¿Se puede hacer? Sí, se ha hecho más claro. veces de los trucos. Claro. Creo que también tienes preguntas. Más o menos, si tenemos como un sitio donde se genera energía, en Gijón, por ejemplo, ¿cuánto tardaría aquí al instituto cuánto tardaría en llegarnos a la electricidad? Eso es que la electricidad está en las líneas continuamente, o sea, es inmediato. Como os decía, que no se puede almacenar, o bueno, que todavía no tenemos extendido el almacenamiento. Cuando tú ves una línea de las que está por la calle, la electricidad está pasando continuamente. Es lo que os decía antes, está siempre en tensión, por eso no se pueden tocar, ¿sabes? Entonces, cuando estamos generando en Gijón, en las térmicas que todavía están funcionando ahora, en Aboño, etcétera, inmediatamente. O sea, eso es con inmediatez. Bueno, no hay más preguntas. Bueno, ya hubo un montón, la verdad. Bueno, pues muchas gracias la verdad es que habéis estado súper atentos y me han encantado las preguntas. Katherine Johnson y los viajes espaciales, Emily Warren y el puente de Brooklyn, Heidi Lamar y el wifi, Rachel Carson y la ecología, Annie Leibovitz y el retrato de una era. El talento femenino mejora el mundo gracias a las disciplinas STEAM y tú puedes formar parte de ellas. Las empresas de Asturias te esperan.